Cuando un joven heredó la casa de su abuelo, su única opción fue venderla. Pero cuando quitó la alfombra vieja que llevaba décadas ahí, lo que encontró debajo era increíble. Decidido a deshacerse del mal olor, John se inclinó y empezó a quitar la alfombra. Cuando finalmente logró arrancarla y estaba a punto de tirarla, encontró algo inesperado debajo de la alfombra sucia. No había un piso desnudo como debería, sino que se reveló un pequeño trozo inesperado de concreto, y en el centro había una tapa circular con un número de identificación. Esto no era lo que Juan esperaba cuando empezó a limpiar la casa vieja. Las casas antiguas están llenas de muchas cosas, recuerdos, objetos olvidados y tesoros de la historia familiar a lo largo del tiempo. Esto es exactamente lo que Juan esperaba cuando empezó a limpiar la vieja casa familiar en Tennessee, preparándose para venderla. Todo el viaje estuvo lleno de emociones. Juan era muy cercano a su abuelo y su abuela, ya que ellos fueron una parte importante de su infancia, y muchos de sus primeros recuerdos giraban en torno a la nana y Bob. Pero el mundo de su familia se puso de cabeza cuando a su abuelo le diagnosticaron cáncer de pulmón y falleció poco después. Su papá heredó la casa y luego se la pasó a Juan, pero desde la muerte de su papá en 2009, Juan ha estado trabajando en cerrar la herencia y viajó solo a la casa de campo para prepararla para la venta. A pesar del peso de la tristeza, se encontró de pie dentro de la casa por primera vez en mucho tiempo. Era evidente que había pasado mucho tiempo desde que alguien se atrevió a acercarse, al menos hasta ahora, ya que es una casa antigua. Había mucho trabajo por hacer, y tenía que ensuciarse las manos si había alguna oportunidad de salvarlo. Después de una inspección rápida por dentro y por fuera, llegó a la conclusión de que incluso si pudiera renovarlo, las reparaciones no serían sencillas, como derribar algunas paredes. De hecho, los daños que se habían acumulado a lo largo de los años significaban que tenía que reforzar la estructura desde los cimientos. El terreno era hermoso, pero lamentablemente, John no tenía otra opción más que ponerlo en subasta, que era lo que planeaba hacer. Mientras continuaba limpiando la casa, en los días siguientes, una noche, descubrió un viejo armario escondido bajo las escaleras. El chirrido de la puerta, cuando la abrió con cuidado, reveló una pequeña parte de la alfombra que parecía haber absorbido el mal olor durante décadas. Así fue como John se encontró a cuatro patas, jalando la alfombra, si al menos pudiera eliminar ese mal olor. Había logrado avanzar ese día, cuando finalmente pudo jalar la alfombra y estaba listo para deshacerse de ella. Encontró un pequeño trozo de concreto, con una tapa circular en el centro y un número de identificación en ella. Cuando quitó la tapa, se quedó congelado de asombro. Debajo había una vieja compuerta metálica oxidada. La curiosidad empujó a Juan a preguntarse, ¿por qué había una compuerta oculta en la casa de sus abuelos? ¿Qué secretos podría guardar? Vaciló por un momento. Luego se dio cuenta de que este descubrimiento inesperado podría cambiar todo lo que sabía sobre su familia. Ni siquiera estaba seguro de querer abrirla, pero después de pensarlo unos momentos, decidió que era mejor que él la abriera en vez de un desconocido. Al examinarla detenidamente, se dio cuenta de que había algún tipo de cerradura integrada en el suelo que parecía una caja fuerte. Recuperó el único juego de herramientas que había traído y comenzó a intentar abrirla, pero estaba firmemente cerrada. Después de años de descuido, Juan pensó que podría obtener algo de información útil sobre ella de su familia, así que llamó a su madre para compartir las noticias. Su madre estaba tan sorprendida como él, pero sugirió fechas de nacimiento importantes, aniversarios de bodas e incluso números de seguro social para usarlos como combinaciones. ¿Esperaba encontrar reliquias invaluables? ¿O tal vez sus abuelos escondieron el contenido de la caja fuerte porque tenía un gran valor para ellos? A nivel personal, para descubrir la verdad, tenía que vaciar la caja fuerte y empezar a buscar dentro de ella. John corrió hacia la caja fuerte y siguió las instrucciones de su madre. La fecha de nacimiento de su padre no abrió la caja fuerte, ni tampoco el número de seguro social de su abuelo. Cuando llegó el tercer intento y fue a mover la manija, la sorpresa lo esperaba. Ya no podía ni siquiera mover la cerradura. Intentó forzarla, pero estaba completamente inmóvil. La cerradura estaba trabada por el óxido, y ninguna de las combinaciones que le dio su madre funcionó. Tenía que empezar desde cero. De repente se le ocurrió una idea y necesitaba su ayuda. Y al no ser un experto en abrir esta vieja caja fuerte, decidió que era hora de pedir ayuda e involucró a otra persona, un cerrajero llamado Tim.
Tim fue llevado a la propiedad para examinar la caja fuerte. Al día siguiente, después de unos 30 minutos de trabajo, miró a John y le dijo que si hubiera sabido en lo que se estaba metiendo, habría pasado el trabajo a otra persona. Era muy difícil abrir la caja fuerte, si no es que completamente imposible. Tim tuvo que trabajar, tal vez durante muchas horas, en el espacio reducido, sin un final claro. ¿Y quién lo diría? Si es que había algo dentro en primer lugar, era completamente posible que John estuviera gastando todo ese tiempo y dinero tratando de encontrar algo que tal vez ni siquiera estuviera ahí. John preguntó si estaba seguro de que quería continuar con esta tarea que podría ser inútil, desesperado por descubrir lo que sus abuelos podrían estar ocultando. No respondió, así que John no podía echarse atrás ahora y le dijo al cerrajero que hiciera todo lo posible para abrir la cerradura, sin importar el costo. Con un suspiro, Tim se inclinó y empezó a trabajar, pero el concreto y el metal sellados eran más difíciles de lo que pensaban. Iba a ser un día largo. Finalmente, el cerrajero identificó el componente principal necesario para abrir la caja fuerte y la abrió con éxito. Por fin, la compuerta se abrió. Frente a sus esfuerzos, se reveló una pequeña abertura, lo suficientemente grande solo para mirar dentro. Emocionado por descubrir los secretos de la familia, John miró dentro del pequeño espacio. Sus abuelos eran coleccionistas apasionados, así que sabía que el compartimiento oculto estaría lleno de cosas interesantes, pero no podía creer lo que realmente había allí. En lugar de un tesoro brillante o artefactos misteriosos, John vio un montón de ladrillos viejos, o tal vez eran pequeños recipientes, no estaba seguro, pero no estaba listo para descartar ninguna opción. Después de todo, acababa de abrir la caja fuerte. Las expectativas de John de encontrar oro oculto empezaron a desvanecerse mientras sacaba las pequeñas cajas de la caja fuerte y descubría que la mayoría estaban dañadas por el agua. Sacó cada objeto con cuidado, pero los artefactos y reliquias que esperaba encontrar no estaban ahí. Uno de los objetos que revisó seguía intacto. Era un libro de monedas antiguas, cuya portada estaba casi destruida, pero todas las monedas dentro estaban en excelente estado. Esto le dio algo de esperanza de que otros objetos también tuvieran una oportunidad. Continuó buscando y empezó a sacar lo que pensó que eran restos de papel, pero al examinarlo detenidamente se dio cuenta de que era dinero. Cientos, si no es que miles de billetes coleccionables que estaban escondidos dentro de ella. El libro de monedas dejó el dinero en el agua para que se descompusiera durante mucho tiempo, y la mayoría se convirtió en pulpa, sin posibilidad de volver a unirlo. Pero la buena noticia es que todavía queda suficiente para celebrar. Cuando John se dio cuenta de que las cajas o los contenedores no lo eran en absoluto, como si descubrir un montón oculto de dinero no fuera ya suficientemente afortunado. Lo que John pensaba que eran sus cajas y contenedores resultó estar lleno de miles de dólares en monedas. Aproximadamente un tercio de la caja fuerte estaba llena de la colección de su abuela, que de alguna manera se mantuvo en excelente estado debido a la forma en que fue almacenada. Cuanto más se adentraba John en la caja fuerte, más billetes descubría. Aunque todavía estaban húmedos y pegados entre sí, los daños que tenían no eran tan graves como los primeros. Pensó que tal vez podría salvar algunos con la ayuda de algunos especialistas. Cuanto más se adentraba, más impresionante parecía la fortuna. Logró descubrir 4 lingotes de plata que datan del siglo XVIII. Al principio no entendía su significado, pero al ver su antigüedad, pensó que los lingotes eran raros. No era oro, pero John estaba satisfecho. El problema es que nunca esperó que lo último que sacaría de la caja fuerte, una vieja caja de herramientas y documentos, lo haría sentir completamente emocional. En este punto, John ya era un experto en abrir cosas, así que siguió intentando hasta que abrió la caja. Lo que había en esa vieja caja los sorprendería. Había joyas de su abuela, algunas con un valor oculto, junto a una foto antigua de ella que John nunca había visto antes. Las cosas no tenían un gran valor económico ni histórico, pero significaban mucho para John, quien ni siquiera había tenido la fuerza para mencionar el nombre de su abuela durante meses. Si John no hubiera encontrado nada más dentro de la caja fuerte aparte de estas reliquias, habría estado feliz.
Su búsqueda habría valido la pena. John recordó a su abuela usando muchas de estas joyas, y la nueva imagen de ella en su mente se volvió muy clara. No pudo evitar que unas cuantas lágrimas se le escaparan, pero incluso mientras lloraba, había un pensamiento que se repetía en su mente. Era evidente que esta era la colección oculta de reliquias de su abuela, porque siempre le había gustado coleccionar monedas y joyas. No había nada más de lo que dejó, con una sola pregunta. ¿Qué pasa con su abuelo y sus pertenencias? ¿Dónde podrían estar si es que existen? En primer lugar, John sabía en el fondo que la casa tenía más secretos, pero aún así estaba decidido a venderla y continuó haciendo algunas reparaciones. Involucró a su cuñado Mark para que lo ayudara a mover algunos muebles y, mientras tanto, recurrió a la ciudad y a la famosa red social Reddit para pedir consejos sobre el valor monetario de las monedas que había descubierto. Quería saber por qué esas monedas significaban tanto para su abuela, al grado de enterrarlas en el concreto y no contarle a nadie sobre ellas cuando llegó su cuñado. Después de unos días, comenzaron a trabajar y se dirigieron al sótano, donde se había dejado la mayor parte de los muebles viejos. Había un sofá de cuero y una mesa de centro deteriorada con algunos cajones. Juan revisó cada pieza con cuidado, porque no tenía nada que perder, pero cada cajón y cojín estaban vacíos. Los dos hombres procedieron a levantar la mesa de centro de su lugar en el sótano. De repente, con una fuerza inesperada, la parte superior de la mesa se separó de la base y cayó al suelo. Juan y Marcos miraron asombrados. Mientras la parte superior de la mesa yacía en el suelo, reveló un compartimento oculto dentro de ella. Había otra caja fuerte separada que parecía resistente y no afectada por el paso del tiempo. Juan se sintió complacido. Sus abuelos habían disfrutado su vida en esa casa, se entregaron a sus deseos como niños traviesos y comenzaron a enterrar reliquias, joyas y lingotes de plata. Estaba agradecido de que los restos de su felicidad aún existieran, emocionado por el nuevo descubrimiento. Juan y su yerno examinaron la caja. La caja fuerte estaba cerrada y no había llaves. Era muy pesada, pero los dos hombres lograron cargarla en la camioneta. ¿Podría ser este el escondite de su abuelo? Marco llevó la caja fuerte a su lugar de trabajo. Estaba en mejor estado que la anterior, así que pudo usar algunas herramientas eléctricas para abrirla. John esperó las noticias, y cuando finalmente llegó la llamada, corrió al lugar de trabajo de Marco para presenciar la apertura de lo que creía que era el último tesoro escondido en la casa de su familia en Tennessee. La caja fuerte cedió ante las herramientas eléctricas, y cuando se abrió la puerta, los ojos de John se agrandaron al ver lo que había dentro. De hecho, había una colección de reliquias de su abuelo dentro de ella. Había varias pistolas de colección que se habían conservado en excelente estado. Esta colección incluía pistolas calibre .22 que fueron de los primeros rifles creados en 1887. También había alrededor de $300 en billetes de $1, una suma generosa, pero que no se compara con el valor de la colección de monedas que le dejó su abuela. Luego, John vio un diario antiguo escondido en una esquina de la caja fuerte. Emocionado, lo sacó con cuidado. Al pasar las páginas con delicadeza, John se dio cuenta de que el diario contenía una descripción directa de las experiencias de su abuelo en el ejército. Y durante sus viajes por el mundo, eso le ayudó a recordar algo sobre su abuelo que había olvidado hacía mucho tiempo. Era curioso que cuando era niño en esa misma casa, su abuela le leía La Isla del Tesoro y siempre soñaba con descubrir algo de eso. Como esto. John se dio cuenta en el fondo que ya no tenía el corazón para vender la casa. Mientras más la exploraba, más recordaba su infancia allí, y más recordaba el amor y la felicidad que, soñaba, seguían ahí. John continuó explorando los recuerdos de su abuelo. Entre las reliquias, había algo de navajas de bolsillo antiguas, un recipiente lleno de medallas y cintas que su abuelo obtuvo durante su servicio militar, relojes de bolsillo antiguos y más monedas viejas. Más tarde, John descubrió que los billetes de 300 y soñaba que los billetes estaban firmados por el ministro de Hacienda, quien falleció solo 29 días después de asumir el cargo. Eso les daba valor. Para los coleccionistas, lo que pensaba que eran solo $300 ahora, fácilmente podría valer $3,000. En cuanto a las monedas antiguas, un usuario le dijo que las que son de antes de 1964 y que había muchas en la colección de su abuela, valían 20 veces más que su valor nominal, si no es que más.
En cuanto a los lingotes de plata, cada uno valía alrededor de $800, lo que hace que el total sea de unos $3,200. Podría haber decenas de miles de dólares en la casa de campo, y todo gracias a las acciones juguetonas y los tesoros heredados de sus queridos antepasados fallecidos. Después de unas semanas navegando por internet y haciendo llamadas para averiguar el valor de lo que había descubierto, Juan decidió visitar la casa de campo una vez más. Mientras caminaba por las habitaciones familiares, no pudo evitar sentir un sentido de pertenencia. Los pisos de madera agrietados y el olor a madera vieja le devolvieron la comodidad de su infancia. En una esquina tranquila del ático, escondido en una vieja caja olvidada, Juan encontró una brújula antigua y desgastada. La brújula, erosionada por el tiempo y largos viajes pasados, era un recordatorio conmovedor de las aventuras marítimas de su abuelo. Su aguja, aunque estaba un poco inestable, todavía apuntaba al norte correcto, como el espíritu del hombre que alguna vez la poseyó. Con la brújula en sus manos, Juan sintió una oleada de aprecio por su abuelo. Con un nuevo sentido de propósito, Juan decidió conservarla como un recuerdo preciado, conectándose con el hombre que inspiró a su familia. Cuando Juan salió de la casa de campo ese día, llevaba consigo no solo las reliquias de sus antepasados, sino también un renovado aprecio por los lazos que unen a su familia. Los descubrimientos dentro de la casa de campo se convirtieron en un museo de recuerdos que, sin la intervención de Juan, habrían permanecido desconocidos para siempre. Le permitió reconectarse con sus raíces y descubrir los valores que formaron el legado de su familia. En los días siguientes, Juan documentó cada elemento de la caja fuerte, consultando con expertos para asegurar su conservación y preservación adecuada. Esto incluía las pistolas antiguas, el diario y las reliquias militares. Juan planeaba mantenerlas en la familia por mucho tiempo. Sus seres queridos estaban encantados de escuchar lo que había logrado rescatar. La noticia del increíble descubrimiento se difundió por toda la comunidad local, atrayendo a historiadores, coleccionistas y entusiastas que querían ver los tesoros. La casa de campo, que antes estaba descuidada, ahora se convirtió en un testigo de la resistencia de los recuerdos familiares y de las historias no contadas. Mientras John compartía la historia de los viajes de sus antepasados a través de los artefactos que encontró, se sintió orgulloso de honrar el legado de su familia. En lugar de venderlo en una subasta, la casa de campo se volvió un lugar querido, donde puede conectarse con el pasado y sus antepasados una vez más. En los próximos años, continuará renovándola poco a poco siempre que pueda. Hasta el día de hoy, todavía encuentra pequeñas cosas que dejaron su abuelo y su abuela, como si las hubieran dejado solo para que él las descubriera. Cuando se le preguntó sobre sus planes futuros para la vivienda, John dijo que no planea vender la propiedad ni alquilarla, porque sería una falta de respeto a los recuerdos de sus abuelos. Mencionó que era el lugar al que todos venían para celebrar las fiestas y los cumpleaños, o para visitar antes de que diagnosticaran a su abuelo con cáncer. Espera que algún día pueda devolverle la vida y que esté listo para esas reuniones familiares otra vez. Al final, la casa de campo no era solo un lugar para descubrir, sino un recordatorio de que algunos recuerdos no tienen precio y van más allá del valor monetario, convirtiéndose en parte de algo mucho más grande. La historia de una familia, sus luchas, sus victorias y los lazos que pueden resistir la prueba del tiempo, y tal vez incluso algunos daños por agua también.